Salmo 117, Salmo 107, 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 22. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a tu santa presencia esta mañana, Padre eterno, y te damos acción de gracias. Acción de gracias por la vida, por la salud. Acción de gracias porque somos salvos. Acción de gracias porque nuestros pecados fueron lavados y perdonados. Acción de gracias porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Acción de gracias por tener tu palabra, por tener tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos acción de gracias, Padre. En el nombre de Jesús ruego al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que nos edifique en la verdad, en tu palabra. Y todos los que van a estar en casa, en sus vehículos, en sus formas de trabajo, y todos los que van a oír esta palabra, sean bendecidos desde aquí, sean bendecidos por la palabra. Todo el que está débil reciba fuerza. El que está enfermo reciba sanidad por el bálsamo de la palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos aquí y bendice a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, glorifícate aquí. Reprende todo espíritu del diablo, todo espíritu mentalista, todo espíritu de distracción. Lo echamos fuera por el poder de la palabra y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos edifique en su verdad, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, porque esta palabra es el Evangelio eterno, la roca inconmovible. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios es bueno. Poderoso Dios. Grande es Dios. Hemos estado predicando estos domingos para atrás bajo el tema: el peligro de rechazar la palabra de Dios. Pero a este mensaje le he puesto otro nombre. Le he puesto los beneficios de tener la palabra de Dios. Después vamos a seguir con esa serie, el peligro de rechazar la verdad de Dios. Pero mientras estábamos conectados con el Espíritu, mientras estábamos estudiando las Escrituras, y mientras dormía, porque me gusta dormir conectado, el Espíritu Santo empezó a ministrarme sobre este tema, sobre esta palabra, y comenzó a enriquecerme mientras estaba yo en la cama durmiendo. Y enriquecerme y enriquecerme. Y trajo él a mi espíritu este tema: los beneficios de tener, de obtener, de portar la palabra de Dios. Los beneficios de tener y de portar la palabra de Dios. Porque es para nosotros un honor, un privilegio inexplicable, un privilegio que muchas veces por no saberlo, por ignorarlo, no le damos el valor. Vuelvo y lo repito, es un privilegio tener la palabra y portar la palabra, y es un privilegio inexplicable. Y
muchos, por no saberlo, no lo valoran, no lo entienden, porque no lo saben. Y porque no lo saben, lo menosprecian, no le dan el valor debido y lo toman como cualquier cosa. Pero el beneficio de portar la palabra de Dios es un beneficio inexplicable. Yo sé que en las generaciones pasadas y habidas, siempre como que se ha exaltado a los apóstoles y es bueno porque el mismo Dios los exalta. Y dice, muchas veces hemos dicho, se ha dicho, ¿quién como los apóstoles? ¿O quién como la iglesia primitiva que tuvo el privilegio de ver a Jesús? Que tuvo el privilegio de portar la palabra. Bienaventurado Pablo, bienaventurado Pedro, bienaventurado Juan, Santiago. Pero es que el detalle es que el privilegio que tuvieron estos hombres lo tenemos nosotros también. Es un privilegiazo que muchas veces por no entenderse no se valora. Estos hombres del ayer se les dio el privilegio de portar esta palabra, el mismo que nosotros tenemos. A estos hombres del ayer se les dio el privilegio de ser llenos, saturados del Espíritu Santo de Dios y ser portadores de esa presencia, el mismo privilegio que nos ha tocado a nosotros. Es el mismo. Lo único que por no entenderlo no lo valoramos. Pero nosotros, en este nuevo pacto, dice la Biblia, en el libro de 1 Corintios 1, 27, 28 y 29, dice que lo necio, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense, Jesucristo dice lo necio, lo vil y lo menospreciado. Jesucristo agarra a un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un criminal, y le pone la palabra de Dios en sus manos. Y esta palabra, cuando llega a la vida de ese alcohólico, le cambia la botella y le pone la Biblia. Llega el drogadicto, le bota las pipas, le bota la droga, le bota los puros, le bota todo y le pone la palabra. Llega la prostituta, llega el homosexual, le bota todas sus aberraciones y le pone la palabra. Llega el asesino, el sicario, el matón, el cartel de droga, el marero, le quita sus pistolas, sus armas, sus cuernos, sus metralladoras, se las bota a la basura y le pone la palabra. Aleluya. Por eso, hermano, a donde ha llegado la palabra dice que no vuelve para atrás vacía. Y a donde ha llegado la palabra, y a donde la palabra ha sido bien recibida, la palabra hace unas cosas maravillosas y poderosas que nadie en la faz de la tierra las puede hacer. Nadie. Cuando llega la palabra, y la palabra es bien recibida, no rechazada, la palabra se le abren todas las puertas, y la palabra es bien recibida. La palabra es unas cosas poderosas, grandiosas. Por eso es que la única esperanza para este mundo y la única esperanza para la humanidad es la palabra. La única esperanza para la familia es la palabra. La única esperanza para los gobiernos es la palabra. La única esperanza para las generaciones es la palabra. Es la palabra. Por eso cuando la palabra es bien recibida, la palabra le hace unos estragos al mundo espiritual de las tinieblas. La palabra
cosas. La palabra hace unas transformaciones gloriosas. La palabra, y todo está en la palabra. La palabra. Yo me recuerdo que un día yo recibí una llamada del hermano Sebastián. Y me dijo, estoy aquí aventado en este lugar de Zitac. Estoy arrastrado, estoy hecho leña. He caído en la droga, en el alcohol, estoy hecho una basura. Y él me dijo, ¿puede venir? Por favor, ¿puede venir? Y yo fui por allá, saqué de mi tiempo y comencé a hablar con él. Y de lo que hablamos fue de la palabra. Porque es que no podemos hablar de otra cosa. Es la palabra. Cuando llega la palabra es la que cambia, la que transforma, la que rompe las cadenas. La palabra es la que da esperanza. La palabra del Señor. Y mírenlo ahí, con unos deseos de servirle a Dios. Y eso me llena de gozo. Verlo que está creciendo, verlo que está renovándose, verlo que quiere echar para adelante, verlo que se cansó de estar allá afuera dando lástima y recibió la palabra, y por la palabra está allí, hermano. La palabra de Dios es la única esperanza, y ha sido la única esperanza para nosotros. Cuando nosotros estamos en ruinas, en fracaso, a punto de la muerte, lo que nos mantuvo, nos salvó y nos edificó fue la palabra de Dios. Y cuando venimos a la presencia del Señor, recibimos la palabra nos sana, la palabra nos liberta, la palabra rompe cadenas, la palabra pudre yugos, la palabra echa fuera demonios, la palabra nos da una nueva esperanza de vida. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vieja vida, cuántas veces no intentamos o tuvimos pensamientos de suicidio? ¿Cuántas veces? Fueron docenas de veces que a mí me cruzaron los pensamientos de suicidio. ¿Por qué? Porque no había esperanza para mí. El diablo venía y me decía, mátate, negro, mátate, acábate con eso, acábate con todo eso. Y yo se arrojaba la pistola y me la ponía en la cabeza. Y después decía, no, que se mate el diablo, decía yo no me voy a matar. Que se mate el diablo, yo no me voy a matar. Pero en medio de ese cautiverio, de esa tristeza, de ese fracaso, de todo ese desborotamiento espiritual y físico que tenía, llegó la palabra. Llegó la palabra y nos sanó y nos edificó. Por eso es que le puse este tema, o el Espíritu me lo dio, bajo el tema, el beneficio o los beneficios de cargar la palabra. Los beneficios de obtener la palabra. Alabado sea Dios. Cuando tienes la palabra de Dios, la palabra de Dios echa fuera el demonio del alcoholismo y no vuelves a tener deseo de ese maldito alcohol. La palabra echa fuera del demonio de droga y no vuelves a tener deseo de droga. Por eso es que la palabra viene, nos sana, nos liberta y nos convierte en portadores de una palabra viva. Alabado sea Dios. Portadores de una palabra viva. Cuando nos llaman de problemas así con drogadictos, alcohólicos, cuando nos llaman con problemas matrimoniales, familiares, y dicen, esto ya se acabó, esto va para el divorcio, este me puso el cuerno, aquella me puso el cuerno, y esto aquí se acabó. Pero dicen, pero hace 2 días, hace 1 día, hace 3 días, anoche, en la madrugada, veniste a mi corazón, veniste a mi mente, y por eso te estoy llamando. Te estoy llamando. Ven a mi casa, ven, te veo en tal restaurante, te veo en tal lugar, o voy a tu casa. Y el problema es que la casa se está destruyendo. La casa está a punto del fracaso. La casa va para la ruina. Y me dice, ¿puedes venir? Y yo le digo, claro que sí, yo voy a ir.
con qué crees que yo voy? Con la palabra. Con la palabra. Y me siento con ellos. Y en veces se hace larga la situación, que en vez de me he metido hasta 5 horas. Hasta 5 horas. Hasta 5 horas con aquel matrimonio. Hasta 5 horas con aquella familia. Solo hablando del consejo de la palabra. Solo hablando de la palabra. Y hemos visto y hemos llegado a esos lugares, a esas casas, a esos matrimonios, a esa familia, que hay como una tela de silicio, como una tela de muerto. Ay, todo el mundo está amargado porque ahí nadie se ríe, ni el perro, ni el gato, ni el chucho. Todo el mundo está agrio, amargado, porque ahí lo que hay es dolor, lo que hay es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero llegamos nosotros con la palabra que portamos y comienza la palabra a restaurar, a sanar. Comienza la palabra a echar fuera las tinieblas. Comienza la palabra a echar fuera los diablos y los demonios. Y de tal manera que al final de esa reunión terminan pidiéndose perdón, abrazándose y pidiéndose perdón uno a otro. O sea que la palabra restauró lo que estaba derribado. Amén, amén. O sea que la palabra llegó y le dio esperanza a aquel matrimonio. Poderoso Dios, aleluya. Le dio esperanza. Pero porque recibieron la palabra, quisieron que la palabra entrara y sanara. La palabra de Dios nunca retorna para atrás vacía, sino que es el trabajo por lo cual es enviada. La palabra de Dios, dicen en los evangelios, que Jesucristo sanaba a los enfermos con la palabra. Dicen que echaba fuera a los demonios con la palabra. ¿Ok? Esta misma palabra que usó Jesucristo es esta misma. La misma palabra que usó Pablo es esta misma. La misma palabra que usó Pedro es esta misma. El mismo privilegio de Pedro, de Juan, lo tenemos nosotros. Ser portadores de esta palabra viva. Olvídese del rango. Olvídese del rango, del título. El apóstol, el profeta, el pastor. Olvídese del rango. Somos vasos en la mano del Espíritu Santo, sea grande, pequeño, sea joven, viejo, vieja, sea que con tal que haya tenido a Cristo, la palabra de Dios mora en usted y es portador de esta palabra que lleva esperanza, de esta palabra que restaura. Hemos visto cómo llega la palabra y le da esperanza a aquel matrimonio que está a punto del fracaso. Le da esperanza a aquel drogadicto, a aquel alcohólico, le da esperanza, a aquella prostituta le da esperanza, a aquel homosexual le da esperanza, porque cuando llega la palabra trae esperanza. Poderoso Dios, mi alma lo adora, porque esta palabra vino a nosotros, nos sanó, nos restauró, nos libró de la ruina, nos libró de la muerte, de la miseria. Y nos puso como portadores de esta palabra viva. Y hemos visto con nuestros propios ojos. Y como dijo Pablo, somos testigos del poder de Dios. De que somos testigos de que esta palabra funciona. Si esta palabra no funcionara, si esta palabra no me hubiera funcionado a mí, ¿usted cree que yo voy a estar aquí como loco sudando hasta los calcetines? No, mejor ahorita que estar solo estuviera allá en la playa con la panza para arriba, rascándomela. Estoy predicando esta palabra y predico esta palabra por 20 años porque esta palabra es real y verdadera y es poderosa. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús de gloria. Gracias, Jesús. Desde que esta palabra llegó a mi vida, hermano, yo fumaba. Yo echaba más humo que la locomotora de Pancho Villas. Yo me fumaba 2 cajetas de cigarros. Y fumaba hierba y fumaba todo lo que atonta al ser humano. Y cuando esta palabra llegó a mi vida, yo tenía la guantera del carro llena de tabaco y de otras cosas. La refrigeradora, ahí no había agua. Ahí no encontraba jugo. Ahí no encontraba mondongo, ni baleadas, ni pupusas. Todo porque no había espacio para poner nada. ¿Saben? El único espacio que había era para cerveza. Botellas de alcohol
Pero cuando llegó la palabra, hermano, ese mismo día que la palabra llegó, ese mismo día vacié la guantera del carro y boté todo a la basura. Ese día limpiamos la refrigeradora. Esa palabra, cuando ella llegó, limpió nuestra vida, limpió nuestro cuerpo, limpió nuestras articulaciones, limpió nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nos limpió por dentro y por fuera y nos hizo templo del Espíritu de Jehová. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra cuando llega y es bien recibida. Que le dice: bienvenida palabra de Jehová. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Y la palabra va a entrar a través del que la porta, sea hombre, mujer, joven o niño. Y la palabra es bien recibida. En el matrimonio comienza la palabra a sanar y a restaurar aquel matrimonio. Si no había amor, pone amor. Si no había comprensión, pone comprensión. La palabra va a poner los frutos del Espíritu Santo. La palabra va a arrancar y va a plantar. La palabra de Jehová es nuestra única esperanza. Cuando la palabra llega a la familia, comienza a agarrar a los hijos y a transformarlos. A los niños a transformarlos. Al cónyuge a transformarlo. Pero tenemos que recibir la palabra y dejar que la palabra opere en nuestra vida. Alabado sea Dios. La palabra. Le dijo Cristo a los apóstoles en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 3. Les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren lo que Jesucristo utilizó para lavar a los apóstoles, para purificarlos, para santificarlos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra y dejamos que esa palabra, como dijo Zacarías dijo: tu palabra es como jabón de lavaderos. Cuando esa palabra comienza a ser bien recibida en nuestra vida, comienza a lavarnos la mente, los ojos, los oídos, la boca, el corazón. Comienza a lavar nuestras manos, nuestros pies. Comienza a lavarnos por dentro y por fuera. Y cuando nosotros estamos lavados por la palabra, somos vasos disponibles, lavados, santificados, para ser usados por esta misma palabra. Alabado sea Dios. Pero dice: vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es la palabra la que te lava. Dejemos que la palabra penetre y nos lave, nos limpie. Limpie la casa, la inmundicia. Arranque lo que estorbe, arranque lo que no sirve y plante lo que haga falta o sea necesario. La palabra del Señor. Amén. Es nuestra única esperanza. Cuando nosotros le cerramos la puerta a la palabra y decimos: palabra, solamente te vamos a abrir la puerta para que entres a la sala, y la palabra no reina y la palabra no gobierna en toda esa casa, entonces si la palabra gobierna solo en la sala, entonces ¿quién gobierna en el cuarto? Entonces ¿quién gobernará en el cuarto? ¿Quién se moverá en el cuarto? La palabra es necesario que penetre y entre y limpie toda la casa. Y limpie toda nuestra vida. Y la palabra sea la que gobierne, la que reine, la que limpie, la que transforme, la que arranque, la que plante. La palabra sea la que sane, la palabra sea la que dé vida. La palabra tiene que ser bien recibida. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. La palabra del Señor. Cuando nosotros, Dios nos dio ese privilegio de ser sanados, edificados y transformados por la palabra y ser portadores de esta palabra. Y hemos visto cuando hemos llegado a las casas fracasadas, a los matrimonios fracasados, a las familias fracasadas, a las almas fracasadas, que como yo le dije al hermano ese día, le dije: te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Dime
Hay alguna cosa que el diablo no te haya robado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que el diablo te ha dejado? Y me dijo, se ha llevado todo. No tengo nada. Mire cómo estoy con las narices blancas. No tengo nada. Yo le dije, el diablo, lo único que le falta es darte el tiro de gracia, que le llaman. ¡Buf! Te fuiste. Lo único que te falta es que el diablo te dé el tiro de gracia. Pero cuando los portadores de la palabra, los pastores, los evangelistas, los profetas, los misioneros, cuando los instrumentos de Dios que portamos esta palabra, llegamos a personas así y están fracasadas, lo único que falta es que se mueran, lo único que les falta es que el diablo los explote porque les han robado todo, están fracasados, tristes, enfermos y agobiados, pero llega el portador de la palabra, siembra la palabra y inmediatamente miramos el cambio en la persona. Inmediatamente su rostro cambia. Inmediatamente su rostro cambia. Sus ojos se le abren. La palabra le da razón de vivir. La palabra le da razón de existir. La palabra le da razón de que amanezca el nuevo día. La palabra le da razón de vivir a la persona cuando llega la palabra al corazón de la vida, al corazón del hombre. Y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Aleluya. Que hemos llegado a gentes que, como le digo, lo único que le falta al diablo es darle el tiro de gracia. Y hemos llegado con la palabra, así como la palabra llegó a nosotros. Y hemos llegado con la palabra y se la hemos presentado. Y comienza aquella persona a llorar, a gemir, a ser transformada. Y comienza a recibir la palabra. Y dice, yo no puedo vivir así. Yo necesito una nueva vida. Yo estoy cansado de esta vida que llevo. Yo no sé, estoy harto de este alcohol, de esta droga. Estoy harto de esta fornicación, de este pecado. Estoy harto de discotecas, de bares, de nightclubs. Yo necesito una nueva vida. Y eso es lo que da la palabra. Vida nueva. Aleluya. Vida nueva en Jesús. Poderoso Dios. Vida nueva en Jesús. Y lo hemos visto desde el día que Dios nos llamó a ser portadores de esta palabra. Y esta palabra es real y verdadera. No predicamos un mito, ni una leyenda, ni un cuento de viejas. Predicamos la voz de Dios grabada en página en este libro. Y como dicen por ahí, nos ponemos nosotros como ejemplo. Porque el primero que libertó fue a mí, el que transformó fue a mí. Esta palabra es poder y autoridad. Poderoso Dios. Amén. Hemos visto cómo hemos ido a las cárceles y a aquellos presos. Yo les pregunto, ¿cuántos años tenés echados encima? Unos me dicen 70, otros me dicen 40, otros me dicen 20, otros me dicen 15. Y sacan y los ponen allí. Y yo comienzo a predicar la palabra. Y comienzo a ver al que está aquí en cada esquina a llorar y a ser quebrantado. Comienzo al otro a ser quebrantado. Comienzo a ver al otro a ser liberado a través de la palabra. Comienzo a ver al otro a danzar, a gritar, a llorar. ¿Por qué? Porque la palabra no retorna para atrás vacía. Y la palabra da esperanza. Aleluya. Esperanza. La palabra da esperanza. Y comienza la gente a ser ministrada. Después hacemos el llamado y los altares de las prisiones a donde Dios nos ha dado el privilegio en el estado de Georgia de predicar la palabra. Los altares se llenan de almas, de personas y comienzan a ser transformados y edificados. Y comenzamos a ministrarlos y a abrazarlos y a sembrar la palabra en el corazón de ellos. Y si el rostro cambia, salen diferentes, se van para su Bartolina diferentes, transformados, se van para su Bartolina con esperanza de vida porque la encontraron en la palabra. Alabado sea Dios. La palabra del Señor es la esperanza al matrimonio, es la esperanza a la familia que está a punto del fracaso, es la palabra del Señor, es la esperanza al alcohólico. La esperanza es la palabra del Señor, la esperanza al drogadicto, la esperanza a la prostituta, la esperanza al homosexual. La palabra del Señor es la esperanza al rico y al pobre. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Podés tener millones de millones.
casas, aviones, barcos, mansiones, propiedades incontables. Pero si no tienes la palabra, eres un miserable, ciego y desnudo. Poderoso Dios, eres pobre, eres miserable. ¿Por qué? Porque lo único que tienes son cosas perecederas. Lo único que tienes es el dinero. Eres tan pobre que lo único que tienes es el dinero. Eres tan pobre que lo único que tienes es carros lujosos, o aviones, o barcos, o mansiones. Pero el que tiene la palabra es rico. El que tiene la palabra tiene la vida. El que tiene la palabra tiene el cielo. El que tiene la palabra tiene a Cristo en su corazón. Santo. Poderoso Dios. Bendito Jesús. La palabra te da todo. Alabado sea Jesús. La palabra. Amén. En la palabra están todos los componentes para ser bendecidos, salvados, sanados y restaurados. Poderoso Dios. Podrás tener dinero, pero con tu dinero no vas a poder comprar la salud. La palabra te la da. Podrás tener una cama king size, pero no podrás comprar el sueño. La palabra dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace estar confiado. La palabra. Podrás tener una universidad, pero no ser sabio. La palabra te da sabiduría. Poderoso Dios. En la palabra están todos los componentes para tener vidas bendecidas. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Jesús. Santo. El que tiene la palabra tiene el tesoro de gran precio. Pero muchas veces, por no entenderlo o por no verlo de esta manera, lo menospreciamos. Lo menospreciamos de una manera increíble, que pasa la semana y el cuate no toca la Biblia. Pasan los meses y no tocamos la Biblia. ¿Por qué? Porque no la valoramos. No valoramos la riqueza que hay en esta palabra. En esta palabra somos sanados, somos liberados, somos edificados, somos ascendidos. En esta palabra tenemos vida y vida eterna en Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. El que no tiene la palabra podrá tener todo en esta vida y no tendrá nada. Nada. Podrá tener bodegas, caletas, podrá tener bóvedas llenas de dinero, pero es un pobre. Es un pobre. No tendrá nada, no tendrá nada y no tendrá nada. Y en su pobreza morirá y en su pobreza se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene el tesoro de gran precio. Poderoso Dios. Podrá tener todo, como aquel rico que dijo: los campos están blancos, la cosecha va a estar buena este año, pero los graneros son pequeños. Los voy a botar y voy a hacer graneros más grandes para meter ahí la cosecha que voy a cosechar este año. Botó los graneros, los hizo más grandes, recogió la cosecha, la metió a los graneros. Y después de que tuvo ese gran afán, esa gran fatiga, se sentó y le dijo a su alma: gózate, alma mía, porque muchos bienes has acumulado para el resto de tus días. Gózate. Y hay una voz del cielo que le dijo: necio, esta noche morirás. Esta noche vienen por tu alma, y lo que has almacenado, ¿de quién será? ¿Por qué? Porque fue un pobre, un miserable, un desnudo. ¿Por qué? Porque solo le metió a obtener cosas materiales. Y le puso los ojos a las cosas materiales, la mente a las cosas materiales. Y por eso, cuando murió, se fue al infierno. Pero nosotros, tal vez no tengamos millones en los bancos, tal vez no tengamos mansiones, o no tengamos Rolls Royce parqueados allá afuera, pero somos ricos, porque tenemos la verdad de Dios que salva las almas. Jesús, aleluya, alabado sea. Esta palabra yo se la he llevado como vino a mi vida. Yo se la he llevado y se la he presentado al drogadicto. Y he visto a los drogadictos que meses o años después los veo en un púlpito con un micrófono predicando que Cristo es poderoso. ¿Por qué? Porque la palabra los salvó, los restauró y los limpió.
Es la palabra de Dios. He visto familias en fracaso, en la miseria. Reciben la palabra y son edificados. La palabra del Señor. Aleluya. Si no tienes la palabra del Señor, podrás meterte como loco, como ese rico. Meterte como loco sembrando tus campos, recogiendo grandes cosechas, metiéndonos en los graneros de los bancos, almacenando dólares como loco en los bancos, comprando casi todo el estado completo para ti solo. Y entre más acres tienes, más quieres y más quieres. Te digo algo, eres pobre porque estás haciendo a un lado la palabra que salva el alma. Gloria a Dios. Hay una palabra que dice, cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Por eso el que atesora esta palabra está atesorando el tesoro de gran precio. Está atesorando la perla de gran precio. Este es el tesoro que nosotros portamos. Esta es la palabra de esperanza que nosotros portamos. Alabado sea Dios. Que aún hasta por teléfono la gente se salva. Hasta por teléfono la gente se sana. Hasta por teléfono la gente se reconcilia. Le digo por qué. Porque es que no está en nosotros. Está en la palabra. Amén. Que portamos. Alabado sea Dios. Santo Dios. La palabra. Somos portadores. Qué lindo, aleluya. Somos portadores de una bomba más poderosa que la Hiroshima. Esta palabra es más poderosa que los tanques de guerra de Vladimir Putin. Esta palabra es más poderosa que las armas nucleares del chino, de Corea y de China. Esta arma es más poderosa que la artillería militar del ejército de los Estados Unidos. Esta palabra es poder y autoridad. Porque por esta palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Y lo que es por esta palabra viva. Poderoso Dios. Somos portadores de esta palabra viva. Santo Jesús. Aleluya. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, Porque el Evangelio es poder. porque el Evangelio es potencia, Poder. poder Aleluya, Padre. que salva, que sana. Instituciones han habido y hay y habrán siempre. Instituciones como Alcohólicos Anónimos, shelters que el gobierno habla, casas de rehabilitación para rehabilitar al drogadicto, al alcohólico. Pero eso para poco ayuda. Si hay alguno entre 100 que le sirve, pero solo para sanar el cuerpo tal vez. Pero esta palabra te sana el cuerpo. Esta palabra te rompe cadenas, te pudre los yugos. Esta palabra echa fuera los diablos de vicios. Y esta palabra te salva. Nada aquí salva, solo la palabra de Dios. Poderoso Dios, la palabra. Santo Jesús. La palabra. Con poderoso Dios. ¿Cómo le dije que llamaba el tema? Ya se me olvidó. Aleluya. Los beneficios Los de portar la beneficios. palabra. Hay unos beneficios. Hay unos beneficios extraordinarios en portar esta palabra. Poderoso Dios. Por eso dice ahí la palabra que acabamos de leer en el Salmo 107. En el verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra. Ellos clamaron porque ellos entendieron que la palabra era la única que los podía librar de la ruina. La palabra era la única que le podía librar de la muerte. La palabra era la única que le podía librar de sus enfermedades y sus aflicciones. Clamaron a Jehová y Jehová envió la palabra. Aleluya. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jehová envió la palabra, envió a Cristo, el verbo. La palabra de Dios. En el principio. Es que cuando llega la palabra, algo va a ser la palabra. Algo va a ser con ese alcohólico. Algo va a ser con tu vida. Algo va a ser con tu casa.
Y lo más lindo, que después de que te sana, te libra de la muerte, de las aflicciones, del fracaso, te pone a ser portador de ella. Gloria a Dios. ¡Wow! Aleluya. Te pone a ser portador de ella. Qué lindo es cuando llegas y presentas la palabra, independientemente a donde sea, con quien sea, y ver que la palabra obra en nuestra vida y en la vida de aquella persona. Poderoso Dios. Dice Romanos 10, creo que es el verso 8. Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Nos hemos convertido en portadores de una palabra viva. Alabado sea Dios. Cuando el Señor me llamó y me estaba llamando a portar esta palabra, yo dije en mi mente, el Señor me está llamando a portar su palabra, a predicar su palabra. Pero yo no sé leer ni sé escribir. Yo no sé ni poner mi nombre ni cómo es mi apellido. Y oí la voz de Dios que me habló a mi espíritu y me dijo, yo soy el Dios de lo imposible. Alabado sea Dios. Para Dios no hay nada imposible. Jesucristo agarra a lo necio, lo vil y lo menospreciado y lo pone a portar esta potencia de lo alto. Cuando esta palabra llega, transforma las vidas. Cuando esta palabra llega, ahuyenta a los demonios. Cuando esta palabra llega, los brujos se van. Cuando esta palabra llega, algo ocurre en la vida del hombre. La palabra es poder y autoridad. Por eso es que tenemos que tener la palabra. Tenemos que portar la palabra. Tenemos que vivir por la palabra. Porque si obtenemos la palabra, caminamos por la palabra y honramos la palabra nos dará todas las bendiciones que ella nos dice. Por eso dice San Juan, capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Oiga bien, la palabra tiene que morar en nosotros, permanecer en nosotros. Entonces la palabra nos dará todo lo que ella dice que nos va a dar. Las bendiciones de lo alto. Qué lindo es portar esta palabra que da vida. Portar esta palabra que transforma. Alabado sea Dios. Hemos llegado a matrimonios que la mujer o el marido le dice, no te voy a perdonar. Quiero el divorcio. Vamos para la corte a ver lo del saxofón y a ver que el juez decide respecto a este montón de chamacos que tenemos. Y ya todo está fracasado. Ya todo está destruido. Él está durmiendo en el mueble o allá en la casa del perro. Está todo destruido. Pero dicen, le vamos a dar una chance a la palabra. Le vamos a dar una oportunidad a la palabra. Y hemos llegado con la palabra. Y hemos visto con nuestros propios ojos las edificaciones, las transformaciones. Y ahora son matrimonios ministeriales. Que algunos están pastoreando, algunos son evangelistas, algunos están sirviendo en sus iglesias. Le digo por qué. Porque la palabra no vuelve atrás vacía. La palabra es poder y autoridad. Hemos visto lo que la palabra hace. Por eso, la palabra cuando está en nosotros, la honramos, la respetamos, la vivimos por ella. La palabra te va a dar todas las bendiciones que aquí dice. Aleluya. Honremos esta palabra. Vivamos por ella. Honremos el llamamiento. Honremos la confianza que nos dio Dios. Honremos la confianza que tuvo Cristo en nosotros, de depositar en nosotros su. Aleluya. Ni nuestros tatas creían en nosotros. Ni el tío creía en nosotros. Ni el vecino creía en nosotros. Ni el amigo creía en nosotros. Es más, ya nos habían marcado para la muerte. Este año se muere. No pasa de la Navidad. Ese un día de esto nos van a llevar para ir a recoger sus huesos y irlos a botar al cementerio. Estábamos a punto de la muerte. Nadie creía en nosotros, pero el Cristo de la gloria creyó en nosotros y nos puso la palabra.
Y esta palabra es la que da vida y transforma los corazones. Amén. Alabado sea Dios por su santa palabra. Su palabra es poderosa. Su palabra es viva. Y su palabra de esperanza. Su palabra sana. Su palabra restaura. Alabado sea Dios. El tesoro más grande que le dio Dios a esta humanidad es esta palabra viva. El tesoro más grande es portar esta palabra. Por eso es que ha habido guerra contra este libro. Miles de miles han muerto. Miles fueron crucificados, arrastrados por caballos, partidos, aserrados. Miles fueron decapitados, partidos en pedazos por esta palabra. Miles murieron para que esta palabra llegara a tus manos. Miles. Ha habido guerra contra esta palabra y habrá guerra contra esta palabra hasta el fin. Pero esta palabra permanecerá para siempre, porque esta palabra no pasará. Cielo, tierra pasará, pero esta palabra es eterna. Glorifica a Dios. Honra el llamamiento. Honra la confianza que Dios depositó en ti y en ti y en ti. De poner esta palabra en tus manos. Y cuando nadie daba un centavo por ti, Él dio su vida. Él puso en ti su espíritu. Y Él puso en tus manos y en tu corazón esta palabra de autoridad. Que no solamente nos cambió a nosotros, sino que cambia todo aquel que la recibe, todo aquel que la anhela y todo aquel que la porta. Los beneficios de obtener la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Poderoso Dios.